Sean todos bienvenidos a este espacio de aprendizaje, donde el día de hoy les brindaremos información acerca del test de la figura humana. El test de Machover o de la figura humana es una prueba proyectiva aplicable desde niños hasta adultos, creada por Karen Machover en 1949, quien usó el dibujo de una figura humana como una proyección del concepto de actitudes que se tiene hacia otras personas, al medio, la imagen del yo ideal y hacia sí mismo, una acepción inconsciente de lo profundo del ser. Para ello, Machover ordenaba a sus pacientes dibujar a un hombre y a una mujer, los cuales posteriormente analizaba para identificar cualquier inconsistencia en el estilo u omisión de partes del cuerpo, utilizando estos análisis para detectar posibles sentimientos conflictivos en el paciente. Machover creía que a través del dibujo de la figura humana la personalidad podía ser proyectada en todo su esplendor, ya que se reflejaban todos los rasgos íntimamente relacionados con sus impulsos, ansiedades y conflictos, lo cual llevaba a la representación de la misma personalidad. Ahora los invito a que conozcan un poco más acerca de su aplicación y posteriormente la interpretación de los resultados. En cuanto a la aplicación, se necesita un papel blanco sin rayas de 8,5 por 11 y un lápiz de crayón medio suave con goma de borrar. A continuación, se le piden datos previos, los comentarios se anotan en hoja aparte, junto con las observaciones, el tiempo aproximado, la secuencia de las partes dibujadas, cuál sexo dibujó primero, etc. Se le dice, dibuje una persona. Luego, si dibuja un hombre, se le dice que dibuje ahora una mujer, y viceversa. Si dibuja una cabeza como figura completa, se le pide que complete el dibujo. De no haber tiempo para los dos dibujos, se le pedirá que dibuje una figura de su propio sexo, varón o hembra. Si el sujeto omite una parte esencial del cuerpo, puede presionársele para que la dibuje. Después deberá tratarse de averiguar el por qué no dibujó dicha parte. Si hay resistencia para dibujar, se le explicará que no interesa la belleza del dibujo, etc., y que el interés es puramente científico. Además de la aplicación, un aspecto importante a resaltar son las asociaciones, ya que esto es una ayuda suplementaria para la interpretación y pues las asociaciones son valiosas para la aclaración de significados individuales y de problemas específicos en el dibujo. El uso de las asociaciones también provee un excelente medio de entrevista indirecta. Digamos, se le dice, háganos una historieta o un cuento acerca de esta persona, imagínense que la misma existe realmente. Si el sujeto no colabora, se le puede estimular de la siguiente manera, preguntándole qué edad le parece tener la figura dibujada, luce casado o soltero, cuál es su ocupación, es bien parecido, es fuerte, es nervioso, cuál es la mejor parte de su cuerpo y por qué, cuáles son sus principales deseos, qué cosas lo ponen de mal humor. Se le pregunta si la figura le recuerda a alguien en particular y si le gustaría ser como la persona dibujada o si le gustaría casarse con esa clase de persona. También se le pide que explique rasgos del dibujo que no son claramente identificables. La información contenida en estas asociaciones es de enorme valor clínico y no debe prescindirse de ella por ningún concepto. Vamos a mirar algunas características a tener en cuenta a la hora de interpretar. Hay que recordar que la figura dibujada es en cierto modo una representación o proyección de la propia personalidad y del papel que ésta desempeña en su medio ambiente. Comencemos resaltando la cabeza. Esta es el centro importante para la localización del propio yo. Recibe énfasis, excepto en dibujos de neuróticos, deprimidos o inadaptados sociales. Por ser la única parte del cuerpo que se halla consistentemente expuesta a la vista, está envuelta en la función de las relaciones sociales. Aquellos que dibujan la cabeza como último rasgo de la figura humana usualmente padecen trastornos en las relaciones interpersonales. En el caso del cuello, lo destacan los sujetos que se hallan perturbados a causa de la falta de coordinación entre sus impulsos y sus funciones intelectuales.
Se dejan entrever conflictos relacionados con el superyo. Estructuralmente, el cuello es el eslabón entre el cuerpo, que significa el impulso, y la cabeza, que es el control intelectual. Un cuello alto y delgado lo tienen los moralistas, educados, rígidos, mientras que el cuello corto se le asocia con el impulso y el mal humor. En el caso de las piernas y los pies, las personas que se hallan obligadas a guardar cama, el deprimido, el desilusionado, el físicamente imposibilitado, pueden mostrar resistencia al dibujar los pies o aún las piernas. Los hombres narcisistas y psicosexualmente inmaduros ofrecerán frecuentemente una representación favorable del dibujo del varón y una figura de la hembra hostil y pícara, con una perspectiva de las piernas característicamente torcidas a tal punto que no puede precisarse si es la parte del frente o de atrás de la figura. Los pies, dibujados con semejanza a un falo, pueden ser producidos por sujetos que dan además otros índices de insuficiencia sexual y preocupación sexual. El pie parece asimismo poseer implicaciones agresivas que parten de su función de impulsar y conducir el cuerpo hacia adelante y como un instrumento de ataque, por ejemplo patear. En el caso del tronco, los pacientes que padecen complicaciones de carácter evolutivo y escleróticas de vez en cuando pasan por alto el tronco de la figura masculina, mientras sombrean ansiosamente el tronco de la figura de la hembra, es decir, un repudio del propio cuerpo y agresión contra la hembra. El cuerpo, especialmente delgado, como representación del propio sexo, usualmente resulta indicativo de descontento con el propio cuerpo. También aparece como compensación mediante una desagradable redondez de la figura. Algunos aspectos formales y estructurales a tener en cuenta. Primero que todo, en el tema hay que comprobar si la figura dibujada es un estereotipo, una persona específica o una imagen de sí mismo. En cuanto a la sucesión, es importante ir anotando el orden con que se van realizando las partes del dibujo. El ir dibujando desordenadamente puede deberse a un impulso desordenado, excitación maníaca o pensamiento esquizofrénico. En el caso de la simetría, el exceso de simetría produce efectos rígidos. La rigidez equivale a la defensa contra lo reprimido y contra un medio ambiente amenazador. Para terminar, unas observaciones finales. El dibujo de la figura humana debe ser entendido como una expresión del estado de ánimo y de las tensiones emocionales, siendo así un buen medio para la proyección individual de los problemas personales y del modo o tipo de la experiencia organizativa de cada cual, según lo refleje en el esquema corporal dibujado. También es de ayuda para el diagnóstico psicodinámico y para la orientación psicoterapéutica. Se puede aplicar colectivamente, lo cual lo pone al alcance de cualquier centro o institución como un medio de fácil despistaje psicológico. Muchas gracias por la atención brindada, espero haya sido de su agrado.